mesa de los elementos centrales de discusión, vamos a hacerlo algo ameno. Posteriormente abrimos un pequeño espacio de pronto para ajuste de quienes participaron en los paneles, nos vamos a generar un debate alrededor de ello y va a ser una mecánica para escucharlos. Entonces iniciamos con la mesa número 1, tierras, territorios y territorialidades, donde nos acompañan el Taita Jesús Antonio Tombello Lubará, el compañero de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Pesualdo Fabián Pacho Camelo y la compañera Aura María Díaz Cáceres del PECAM, cacique Poima del Congreso Ambiental de Santander. Entonces vamos a escucharles, ustedes van entonces darnos el uso de la palabra y bueno, la moderación sería pues permitir que logremos encontrarnos y hablar de la mejor manera. Bienvenido Taita, por favor, muchas gracias. A ver, algo borracho. No sé si ustedes entendieron. Cuando Taita Lomorén Somelas participó en la constituyente Francisco Virichetti, dijeron que existimos pueblos indígenas también en Colombia. Ahorita somos 117 pueblos. Entonces estaba saludando en Namuyuam. Estaba haciendo un poquito calor. En primer lugar, agradezco cómo llegué acá. Pues este tema tan importante, digamos, del mandato popular, de los territorios, agua, nuestro pensamiento, yo creo que nos incluye a todos. Y hemos mirado de que desde la invasión española, a nosotros, los pueblos indígenas, inclusive a los hermanos campesinos, a nuestros hermanos afros, nos han parcializado cada uno. Por eso es que a veces, pues, no mirar colores, sino que, pues, en realidad la diversidad multiétnica es muy importante. Acá, para representar, pues, es primera vez, soy primíparo, pero aquí en la comisión, pues, yo no me salí a representar, sino que yo estaba allá en el público, y del público fue que me dijeron, Taita, represéntenos, acá salimos como 5. Qué bonita esa experiencia, digamos, que vayamos en nuestros territorios implementando. Nos está pasando, voy a hacer un recorderis acá, para que aquí sea una experiencia de nuestras mujeres, de nuestros mayores, de los indígenas, de los campesinos, que no se lance por lanzar el individualismo, que lancemos los pueblos desde la base, que miremos una opción, este va a ser nuestro representante. Y también les invito acá a los pueblos que estamos, salgamos de la envidia, de la avaricia, del egoísmo, del sectarismo. Esa es la invitación. A veces nosotros en Colombia, digo en Colombia, aunque no era Colombia, sino antes de la invasión, pues éramos, nosotros los pueblos teníamos nuestro gran territorio, pero nos parcelaron, que departamentos, que intendencias, inclusive en municipios, y ahorita pues en resguardos, en territorios. Pero esto hay que tener claro la invitación, pues esta discusión, de todas maneras, gracias, lo que trabajamos acá, pues la llegada acá, fue que definieron por voto, no sé, sería mi suerte, primera vez que gané, digamos, con 25 votos acá, para salir acá. Y eso va a ser una universidad de la vida, y les invito que vayamos haciendo escuela nosotros desde las bases, no que venga un individuo que prometo donde, digamos, hacer puentes donde no hay ríos. Entonces, eso nos está pasando a nosotros en Colombia. En primer lugar, a nosotros nos tocó en la comisión, pues, de territorio, ese tema tan importante, digamos, hablando de territorio. Yo sé que es lo mismo el pensamiento campesino de los hermanos afros indígenas. Yo, como ayer decía, planteaba que nosotros no somos de la tierra, digamos, dueños de la tierra. Nosotros hacemos parte de la tierra. Nuestra madre tierra no tiene un precio, pero en el mundo occidental es negocio, digamos, ¿sí? Pues toda la riqueza que nosotros tenemos acá, en realidad, si nosotros miramos, somos ricos acá, pero nos
nos dicen que somos del tercer mundo. ¿Quién lo beneficia? La oligarquía vende nuestra riqueza y nosotros como que nos volvimos así a pedir. Yo sé que ahorita estamos conscientes, no venimos a pedir los tres pueblos, venimos a exigir, señor ministro, venimos a exigir un derecho. Y esa exigencia toca que ser, claro, no individual, toca que ser colectivo. Por eso es que hemos marchado. El movimiento indígena, el movimiento palenquero, el movimiento campesino, hay que marchar. Si la estructura del Estado no es que nos den, si no nos lo reconocen, hay que marchar. Esa es la unidad que invitamos. Textualmente voy a leerlo para que no me regañen los hermanos campesinos, los afros y los indígenas, porque pues bien o mal a mí puede decir, está representando solamente a los indígenas, sino que no hablaron por nosotros. Bueno, acá, pues de todas maneras, gracias al resumen también que nos entregaron acá en este sentido, porque uno ya de 50 años pues se va olvidando también la memoria. Entonces me toca aquí copiar también lo de afuera para decir, acá estamos hablando los pueblos de base y la estructura. Yo sé que pues ahorita está cambiando un poquito, ¿no? Sé que acá pues que no se quede en pañitos de agua también, señor ministro. Venimos a exigir para que nos cumpla. Y no toca que amenazar, sino que toca que marchar también para que sea viable. Bueno, lo desarrollamos acá los tres pueblos de una vez para que tengan en cuenta. Le dije, para aquí no vamos a mirar de color, sino que los tres pueblos, pueblo campesino, pueblo indígena y afrocolombiano, la propuesta que en la comisión número 1. La reunión que se desarrolló en torno al diálogo amplio sobre la reforma agraria integral en Colombia, sus implementaciones en la justicia social y la sostenibilidad de los territorios y la garantía de derechos históricos para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los participantes abordamos la necesidad de avanzar en el proceso de restitución de tierras, protección de recursos naturales y la construcción en un modelo productivo sostenible que priorice la soberanía alimentaria y el respeto por la madre tierra. Por eso es la invitación de que para nosotros la madre tierra no es una mercancía, no es un valor, sino que en realidad cuidemos para que no nos saqueen también. Pues eso ayer hablamos, dimos muchos indirectados, pero aquí no vamos a indirectar, sino que vamos a luchar en realidad para el beneficio común que estamos viviendo acá en Colombia. Se destacó la importancia de que las soluciones surjan desde las comunidades y los saberes ancestrales, evitando que las decisiones sean impuestas de las instituciones centrales, los asistentes centrales. Los asistentes compartieron experiencias locales y señalaron que muchas políticas actuales no representan a las realidades de los territorios, lo que exige una mayor articulación institucional y un marco normativo más sólido para garantizar la implementación efectiva de las reformas. Por eso es de que acá pues, se planteó desde las bases, ojalá que no sean de escritorio, porque a veces nos traen de escritorio, es respetable, pero desde las bases es la ley de origen, la ley natural, las leyes, si salen desde las bases, toca que hacerlos cumplir. Por esas situaciones que estamos planteando, que estos, digamos, acuerdos o leyes salgan desde las bases, como nosotros los pueblos indígenas planteamos, del derecho mayor. Derecho mayor que nos dice, por encima de las armas, por encima de los gobiernos, por encima de las leyes, es el derecho mayor, es el desde las bases. Durante este encuentro se expusieron diversas problemáticas estructurales, entre ellas la concentración de la tierra, el papel
intermediarios en la comercialización de productos agrícolas y abandono estatal, la discriminación institucional y la falta de transparencia en la compra, la adjudicación de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Se denuncian casos en el departamento del Huila donde las comunidades campesinas han sido despojados de miles de hectáreas en beneficio de las multinacionales y élites políticas. En la solución, una revisión urgente de los procesos para asegurar que la tierra llegue efectivamente a quienes trabajan. Hay una situación que nos pasa a las multinacionales debido a esas, pues de todas maneras, para producir oxígeno nos han invadido de los territorios campesinos e indígenas. Entonces se está planteando que tienen que hacer consulta. Para hacer eso, pues tienen que hacer consulta a quién benefician. A veces nosotros, campesinos, indígenas, afros, cuidamos nuestra madre tierra, los oxígenos, producimos agua, pero para las multinacionales, a cambio de eso, entonces no nos han retribuido para el bienestar social de los pueblos, de los aborígenes que estamos en la base. De igual manera, asimismo, se subrayó la urgencia de fortalecer la participación política de campesinos y las organizaciones sociales, promover los modelos agrícolas y apoyar los recursos estatales de producción, transformación, comercialización desde la economía de los locales. También se hizo un llamado a crear equipos institucionales permanentes que acompañen los procesos en los territorios en lugar de depender de nuestros contratistas temporales. A veces nosotros, por ejemplo, en la parte de salud, nuestros mayores, los sabios, campesinos, afros, agradezco acá a la mayora que en realidad todavía tenemos nuestras creencias. Esas creencias son nuestras, son aborígenes y nunca toca que pensar. Por ejemplo, ahorita las IPS, si uno tiene dolor de cabeza, entonces nos dan acetaminofén. Mejor volvemos a lo nuestro, no quiere decirte que vamos a volver descansos, pero para eso se necesita la madre tierra, se necesita tierra para los campesinos, se necesita tierra para los indígenas, se necesita tierra para los hermanos afrocolombianos. El encuentro concluyó con una llamada a la unidad de los movimientos sociales y rurales para enfrentar desafíos comunes y rechazar los cultivos ilícitos y proyectos extractivistas que afectan la integridad de los territorios y a construir una visión de desarrollo rural centradas a la vida, la cultura, la justicia social. Si nosotros miramos el Estado, pues de todas maneras no son todos, sino que el cultivo de ocio ilícito, uno mismo pregunta. Una cosa es ilícita cuando se conforma en pasta, otra cosa la coca, nuestros mayores se mamean, es un gran remedio, digamos cannabis, pero si nosotros lo utilizamos bien, pero si nosotros conformamos en pasta, es ilícita. Entonces nos toca que disciplinar también, hermanos campesinos, indígenas, ¿para qué sembrar? ¿Para qué es esa planta? Si tenemos claro, pues de todas maneras tenemos claridad para nuestros remedios, entonces eso también se planteó. Bueno, aquí van las propuestas. Pues a veces decimos en estos grandes eventos como la lista de mercado, ahí se planteó mucho también que nosotros no venimos pues trayendo una lista de mercado y un pañito de agua que nos van a solucionar. Yo creo que esto venimos a una exigencia de un derecho que tenemos los pueblos. Acá estamos los tres pueblos, no enredemos con las parcelas del pensamiento, sino que luchemos colectivo. Esa es la invitación que les hago. Entonces son las propuestas que acá están. Acciones y propuestas. Primero, proponer las modificaciones a la ley segunda y el reconocimiento campesinado fuera de las fronteras agrícolas, así como sus prácticas tradicionales en estas zonas. Segundo, reglamentar el artículo 64 de la Constitución que reconoce al campesinado como sujeto
de especial protección y constitucional. Tercero, conformar un comité integrado por los representantes de las comunidades campesinas, indígenas, afro-raizales, palenqueros. Aquí entre comillas, orientación sexual e identidad de género diverso, para hacer veeduría a la reforma agraria. Por eso es la invitación de que, del hecho de que decir, sacamos un representante, no solamente va a representar a los indígenas, sino que salimos de la parcelación de ideas, sino que sea colectivo. Si nosotros aquí en Colombia representamos a los 32 departamentos, no nos toca que leer la problemática de Cundinamarca, del Huila, de acá de Manizales, todo eso, entonces toca que de todas maneras leernos y estar en contacto toda esa diversidad, porque si nosotros parcelamos y pido solamente pues como para el movimiento indígena, por eso es que nos han pues tenido allá como divididos. A uno le dan un poquito, un ejemplo, en estas elecciones que vienen, a uno recibe de todas maneras un eterní, el otro recibe una copa de aguardiente, nos emborrachamos y entonces agarramos como decir pues tantas cosas que nos han manejado. Entonces no nos dejemos enredar de ese proceso. Bueno, cuarto, revisar predios, asignación provisional que se encuentren, estimación del dominio. Quinto, establecer un mecanismo de aceleración del proceso en la ANT para asignación de tierra a las comunidades indígenas, campesinos, indígenas y afrodescendientes. Ahí hablaron mucho también de que, pues no es pedir puesto, ¿no? Pero allá, pues el contrato dice que a los funcionarios le dan 3 meses. De esos 3 meses pasan un proceso y se va dilatando y que toca que esperar años. Entonces dice, pues que es constante de los representantes que ese contrato, no sé qué sé yo, que mandan los, digamos, las asociaciones, los representantes, pues que sea equitativo también y que se aceleren las compras. Entonces allá pasa la oferta, por eso es de que se caen las ofertas cuando pues se pasan 2, 3 años. Y entonces hablaron mucho que el ANT tiene que pues acelerar la compra de los predios para los pueblos, digamos, pues que estamos acá planteando. Fortalecimiento de la jurisdicción agraria de estos y control para velar los derechos de los campesinos, indígenas y afros. Séptimo, realizar compra directa al campesinado por medio de no mecanismo de compra eficiente, o sea que dice que directamente, por eso es que a veces son estudios de títulos y esto, lo otro. Entonces decían que los hermanos campesinos pues se basan en estudio y no compran. Entonces dijo la agilización, por eso en este punto se plantearon eso. Octavo, revisar temas de operatividad y productividad y territorial. 9, incluir en el COMPES la reforma agraria, la revisión de la ley 1640 del 2012, entre comillas, reglamentación de las cuencas, cierro paréntesis. 10, desarrollar una línea de crédito y subsidios para las familias campesinas, indígenas y afrocolombianos. 11, promover la ampliación del área de influencia política de paz a municipios históricamente afectados por el conflicto, pero que no han sido tenidos en cuenta los procesos de la ART. De todas maneras, estábamos hablando del PEDER, por ejemplo, son aquellos corredores de la guerra y no han tenido en cuenta en algunos municipios, en los departamentos. Por ejemplo, en el departamento de Huila solamente entró de los 37 municipios Algeciras, o en el Cauca, el recorrimiento de la, digamos, entre comillas, la izquierda, los municipios que deben estar en PEDER, no los tuvieron en cuenta. Entonces acá se dijo de que tenían que tener en cuenta los municipios, ahorita políticamente hablando de paz, pero que ese creyente también sea con recursos. Entonces, reconocimiento de las entidades de sexo e identidades de género diverso dentro de la reforma agraria. 13. Aplicación de la tecnología e innovación al campo para incentivar
que haya relevo generacional. 14. Implementación plena del punto 1 del acuerdo de paz. Ahí se estaba complementando del acuerdo 1 que está incluido de paz. Entonces acá de todas maneras siempre hablamos, hay que decir las verdades. La institucionalidad de todas maneras han tenido años que la paz pareciera de que es acallar los fusiles. Yo creo que para nosotros no es callar los fusiles. Bueno, pues la discusión con ELN, que con la FARC, que con los reinsertados. Yo creo que eso no es la paz. La paz es donde 9 millones, donde no tenemos tierra, donde sembrar y esto, lo otro. Yo creo que eso es la paz. O sea, la paz hay que no callar los fusiles, sino la paz es construir desde la base, como estamos diciendo, a los territorios. Cumplir, 15, cumplir los acuerdos previos realizados con el movimiento social campesino, indígena y afros. Extrageneración de la tierra. Bueno, aquí sí es complejo. Del DLC, pues nos gusta como que más consumir arroz de Canadá, bueno, macarela de Canadá, todo eso. Entonces a veces como que no queremos comprar lo nuestro, el frijol nuestro. Entonces aquí se planteó pues en el 15 punto, o sea, pues estando el ministro, pues en realidad pues que nos tengan en cuenta lo nuestro. Entonces se planteó eso, no sé si quedó faltando, pero de todas maneras hacía machetazos, pues leo y me disculpan. Gracias. Muchísimas gracias, querido Aita, muchas gracias. Vamos entonces, vamos a seguir.